desafortunadamente. ¿De qué estoy hablando? El día de hoy, Gibran Ramírez, que anteriormente estuvo en Morena, ahora en Movimiento Ciudadano, en su participación en la Cámara de Diputados, enfocó toda su batería para hablar de Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué lo hizo? Porque simple y sencillamente no se aguantó las ganas de hacerlo, creo yo. Porque toda su participación fue respecto a él, y desafortunadamente le dio en la línea de flotación a Gerardo Fernández Noroña. Por eso te digo que este video a mucha gente le va a causar un escozor. Tal vez desde este momento empiezan a decir, van a hablar mal de Noroña y mejor que cambio. Yo te invitaría a que no lo hagas, porque necesitamos gente crítica, gente que analice y que no se deje llevar por la pasión, porque eso no nos ayuda a construir un México crítico que vigile y que sea posible tener un debate en el cual podamos contrastar ideas. Si te vas simplemente por el estómago de que te gusta uno o no te gusta el otro, pues así no avanzamos, porque así no le hemos pasado mucho tiempo. Lo que necesitamos son debates con argumentos, debates razonados, informados, que te ayuden a generar una conciencia mejor. Cuando hay un debate rico de ideas, pues un crecimiento de ambas partes, porque tomas la debilidad de uno y la fortaleza de otro, y tú comparas y construyes un pensamiento propio. Tú decides cuál te convence mejor por la fuerza de sus argumentos. Le estoy dando un poco de vueltas a esto precisamente porque sé que la gente que apoya a Gerardo Fernández Noroña ya no la cuestiona prácticamente para nada, y no es bueno eso, porque efectivamente Gibran Ramírez te decía que le dio la línea de flotación a Gerardo Fernández Noroña, porque yo detecté también ese problema que tienen, y yo hice un video al respecto hace medio año más o menos, con la idea no de criticar, es que aquí está el meollo del asunto, la crítica que yo hago. Y en el caso de Gibran, pues él sí se fue directo a la yugular sobre Gerardo Fernández Noroña, pero en el caso mío, yo lo hago con la idea de decirle, mira, estos son tus debilidades y te las van a atacar. Es en ese sentido, en el aspecto de que él pudiera darse la oportunidad de corregir. Aún está a tiempo de corregir para tener un candidato fuerte hacia adelante, ahora ya con Morena, porque antes no estaba con Morena. Cuando yo lo hice no estaba con Morena. Ahora ya con Morena pues tendríamos un candidato fuerte en el debate, con popularidad, con arraigo con el pueblo, que son sus valores, sus fortalezas. Pero la línea de flotación en la cual yo hacía énfasis también hace 6, 8 meses, y ahora Gibran en la Cámara de Diputados, es por lo siguiente. Él le fue directo y así se lo dijo: tendrás toda la cultura del mundo, serás un gran orador, pero no tienes ninguna malvada iniciativa. No eres legislador, no eres, prácticamente le dijo nada. Así Gibran se fue a la yugular, él no con la idea de construir, sino de destruir, pero desafortunadamente había de dónde atacar, y ahí es justamente donde Gerardo Fernández Noroña es su punto débil, así lo considero yo. Y él tendría que saberlo para fortalecerlo justamente. Y no es tan difícil hacerlo, pero es cuestión de formación, es cuestión de personalidad,
y le va a costar a Gerardo Fernández Noroña, pero ese punto, si no trabaja en él, si no lo corrige, es donde le van a tirar, y cualquier golpe que tiren hacia ese lado va a dar el macizo porque tienen de dónde cortar. La única iniciativa que yo vi cuando hice mi video en ese momento, que había promovido Gerardo Fernández Noroña, esto te hablo desde que fue presidente del Senado y todo eso, por eso te digo que ya tiene rato, no tiene más de 6 meses, de 8. Justamente era mi crítica en ese aspecto, de que no tenía pues iniciativas. Un legislador que no tiene iniciativas, pues sé que no es la función única de un diputado o de un senador, no es su única función, pero tampoco hay que abusar, porque siendo el legislador tienes todo un equipo a tu disposición para que haga ese trabajo. Ni siquiera haces tú el trabajo de investigar, de redactar, de cotejar, de comparar, todo eso lo hacen los ayudantes. Tú eres el que debates frente a la oposición y impulsas una iniciativa para que se apruebe y debes de conocerla para defenderla, pero tú no haces todo el trabajo de investigación. Para eso están los ayudantes. O sea que ni siquiera eso hace Gerardo Fernández Noroña. Y te digo que es el punto débil, ese punto, pero súper flaquísimo que tiene Gerardo Fernández Noroña, pero que tiene tiempo de corregir. Él está deseando llegar al 2030 para pues, candidatearse para la máxima investidura de la nación. Desde luego que ese es su deseo. No ha tenido otras aspiraciones, sino que él busca llegar al máximo cargo de la nación. Tiene todo el derecho, pero para eso tiene que tener toda la preparación. No basta con haber leído 10,000 libros. Eso le da una facilidad de oratoria, de conversación, de argumentación, pero si eso no lo traduce en conocimiento que le sirva a la nación, al ciudadano, que lo traslade en iniciativas, en propuestas, en leyes, pues es como una biblioteca completa, llenísima, enorme de conocimiento, pero que lo deja ahí. ¿A quién quiera consultarlo? Pues no, todo eso se tiene que aprovechar, y todo ese enorme conocimiento, esa enorme experiencia, tienes que traducirlas en cosas que beneficien al pueblo. No es suficiente para llegar a ser presidente el que tú seas un buen orador, porque vas a encontrarte, como los hay, que te van a debatir al mismo nivel, te van a debatir. Por eso, esa fortaleza que tú tienes no es única. Hay en otros partidos gente que te va a debatir al mismo nivel y te van a superar incluso. Pero es que eso no es lo único. Esa fortaleza que tú tienes, pues es atractiva mediáticamente, le ayuda al partido para respaldar sus propuestas, sus iniciativas, para impulsar algún programa, pero si no la traduces en beneficios de una propuesta real para la población, en lo personal, pues yo estaría viendo hacia otros lugares. Así te lo digo y así te lo dije, y la idea no es descalificarte, sino decirte, ¿sabes qué? Ahí tienes un lado, pero flaquísimo, 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 que te van a tirar, pero ahora lo hizo Gibran, y de ahí en adelante se la van a agarrar todos los demás. Y olvídate, la prensa, los medios, los periodistas, tienes un lado súper flaco donde te van a tirar y todos van a dar en macizo. ¿Por qué? Pues sí, lo voy a decir, la única iniciativa que yo vi que fue original tuya fue que conseguiste que se le denominara a una medalla con el nombre de un personaje. Ahora no recuerdo el nombre, pero esa fue tu gran iniciativa.
nombrar, el ponerle el nombre de una persona a una medalla, una moneda, algo así. Fuera de eso, te inscribes apoyando una iniciativa de otra persona, participas tu nombre diciendo que colabora, que impulsa esa iniciativa, pero así, originales, tuyas. Esa fue la que yo descubrí. Ahora no me he echado un clavado, lo voy a hacer cuando haga mi análisis de políticos y ponga a Gerardo Fernández Noroña a estudiar nuevamente todo tu historial. Lo hice en aquel momento y fue la única iniciativa que yo descubrí. Por eso es que te decía yo en ese sentido que tenías un lado muy flaco y hasta el día de hoy no lo has corregido, y Gibran ya se te fue no a la línea de flotación, sino a la yugular también. Y de ahí en adelante, olvídate, de ahí se van a agarrar, porque es cierto, no hay forma de decir que no es verdad. Lo puedes corregir empezando a trabajar ahí, agárrate a todos los ayudantes que tengas y agarra prestados o lo que quieras y empieza a meter iniciativas, pero iniciativas que construyan, que beneficien a la población, no medallitas, no día del perro, no día del otro. Eso no sirve de nada, eso lo hace cualquiera. Y para tener un equipo a tu disposición y que no lo utilices, bueno, ahí es donde yo digo, no es barato el gasto que hace la población por mantener a toda la estructura de gobierno. No sabemos cuántos ayudantes tienen a disposición. No sabemos cuánto ganan todos ellos. Sabemos la responsabilidad que tienen y sabemos que ellos son los que construyen las iniciativas que tú vas a defender después en la Cámara. Pero están ahí y no las aprovechas. Y la otra parte tampoco revisas el historial y algunos tienen más iniciativas, pero ninguna se aprueban. Pues es donde queda todo el trabajo. Ese lado de verdad, Gerardo Fernández Noroña, ojalá y te llegue este video, te va a llegar el de Gibran, pero ese te va a enervar la cabeza porque no es constructivo, ese es para destruirte, pero le diste argumentos. Y este video es para que corrijas esa parte. La puedes hacer, no la tienes que hacer tú siquiera, no la tienes que hacer tú, la van a hacer tus ayudantes. Simple y sencillamente tienes que hacer la tuya, la iniciativa, defenderla con la fuerza convincente, pero trabaja en ese aspecto, porque si no, de verdad, me gustaría que todo ese conocimiento que sí tienes, que toda esa experiencia que sí tienes, la tradujeras en cosas que beneficien a la población. Si estás esperando que tu popularidad sea suficiente para llegar a la silla presidencial, te voy a decir que no es cierto. La gente no solamente ve eso. Desafortunadamente, la fortaleza que tú tienes, la tienen otras personas. De verdad te lo digo. Entonces, tu fortaleza se debilita cuando la mides con otro igual, y lo sabe, y tú lo sabes. Entonces, eso no es suficiente para llegar a la presidencia. La gente, tienes gente que te respalde, pero al final de cuentas, no te fue suficiente para ganar la representación de hace 2 años de defensores de la Cuarta Transformación. De panzazo porque metiste presión y lo que tú quieras, pues llegaste a ser presidente de la Cámara de Senadores. Y estuviste contento porque esa es la otra parte, es lo que te gusta de verdad. Lo que criticaba Andrés Manuel López Obrador de que no es el cargo sino los encargos, tú vas mucho por el cargo, por la posición, por el lugar. Desafortunadamente, esto que te lo estoy diciendo, te lo va a decir la oposición, pero para darte duro, donde saben que puede golpear bien. Y si a esto le agregamos la congruencia de ser representante popular y irte a vivir a una casa no popular,
todo eso te va restando, te va restando. Todo eso tienes que hacerte tú un balance. Tienes tiempo, de verdad, tienes tiempo, Fernández Noroña, tienes tiempo para corregir. El comprarte una casa en Pautitlán fue un error. Un error. Puedes hacerlo, nadie te lo está criticando, lo haces con tu dinero, nadie dice eso, pero es un error porque dime cuántas de las gentes que representas tú son tus vecinos. Así de fácil. Esa es la cuestión. Déjate de que si lo puedes hacer con tu dinero, es la congruencia. Si dices representar a la gente que tienes alrededor, pues iguales ahí no son a los que estás representando. Si acaso serían los que te van a hacer el jardín, tu limpieza, eso sí. Pero, pues, tú dime a quién estás representando. Bueno, eso, agrégale falta de iniciativas, agrégale tu falta de congruencia. Son cosas que no te ayudan. Y yo estaría esperando que surgiera alguien como tú, con ese compromiso, pero que fuera real, traducido al remangarte la camisa y meter las manos al lodo, ayudando a la gente. Pero das muchas señales de que no es así. Ya advertiste que la mañanera prácticamente la vas a desaparecer porque no te vas a levantar a las 5 de la mañana. Ya lo has dicho. Tus posiciones de que no te van a obligar a usar el cubrebocas porque es una tontería. Siendo un presidente, imagínate. Bueno, tienes muchas cosas que corregir y desafortunadamente no creo que lo vayas a hacer. Afortunadamente tendrías tiempo si quisieras hacerlo. Bueno, yo dejo aquí este video. Surgió a raíz de la exposición que Gibran Ramírez hizo sobre ti, que se tomó 5 minutos para darte de pantadas, de codazos, de piquetes de ojos, de todo te hizo. Y todo cayó en blandito porque tenía materia de don. Bueno, aquí lo dejo. Espero que tus seguidores no se enojen, no se molesten, porque la idea no es destruir, de verdad. Eso es tarea de Gibran y de todos los demás que van a seguirle. En el caso mío es exponerte de forma clara la forma en que, como yo te veo, y que no me gustaría que un representante de Morena fuera más congruente con lo que la imagen de Andrés Manuel, que él lo que te decía era lo que hacía y era como vivía. En tu caso cuesta trabajo acomodar esas piezas y tú mismo te encargues de decir, si no les gusta, bájenos el sueldo. Bueno, saludos.